Hola, hola mis hermanos, ¿cómo están? Shabbat Shalom desde acá de Villa Mercedes, provincia de San Luis, República Argentina. Espero que me escuchen bien del otro lado, espero que estén del otro lado ansiosos esperando por la tercera clase, que tengo un tema primordial, un tema que tenemos que saberlo también desde la perspectiva original. Y vamos a revelar, vamos a sacar el velo con respecto a las escrituras, vamos a renovar nuestra mente del espíritu en el nombre de Yeshua. Así que gracias por estar del otro lado, y en esta tercera entrega vamos a hablar de cómo se llama, de cómo habla Yeshua diciendo que el amor de muchos se va a enfriar. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué está hablando? Está todo relacionado con la apostasía, tema principal del día a la fecha. Y bueno, los espero después de la presentación para que podamos estudiar juntos y ser guiados por las diapositivas. Como dice el título, la falta de conocimiento, ¿qué es lo que produce? Ya lo hemos visto anteriormente y lo vuelvo a repetir para aquellos que se están sumando de Venezuela, de Guatemala, de Buenos Aires, de Chile. Acá tengo la lista para no quedar mal con nadie, así que después le voy a mandar saludos a cada uno de ustedes que se van sumando a esta enseñanza que se llama al que estudia, Dios lo ayuda. Así que mis hermanos, shalom, y saludo a los primos de la fe también, para que puedan transicionar y puedan ser parte de este remanente, el remanente Kadosh, el remanente de los últimos tiempos. Los espero en un ratito acá, por este mismo canal. Hola, hola, acá estamos de nuevo. Bueno, saludos a todos mis hermanos que están transicionando de Venezuela, de Buenos Aires, de Chile. Acá tengo la lista, voy a leerla. Saludos para Marcia, Ariana de Chile, para Lismar de Venezuela, que es la que está a cargo de la obra que se está llevando a cabo allá en esa ciudad, en Caracas. Para Ricardo Zambrana, consiervo, que está en Buenos Aires. Para los hermanos, consiervo Franklin, hermano Juan Guevara, Freiner Peña, espero que lo haya dicho bien, que haya notado bien, y su esposa Joana, para la mamá de Lismar también, que están reunidos en esta hora, en estos momentos allá en Caracas, Venezuela, aprendiendo Torah, aprendiendo cómo transicionar y cómo ser parte del remanente, el remanente dispersado de Israel, las tribus dispersadas de Israel, la división que hubo hace miles de años atrás. Así que eso también lo vamos a aprender, lo vamos a empezar a ver por qué las dos casas de Israel, qué es lo que quiere hacer el Eterno, qué es lo que quiere hacer Yahweh con estas dos casas, cuál es una, cuál es otra. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Si usted aprende este principio, usted va a entender muchas cosas de la palabra, el propósito de las dos casas de Israel y quiénes somos realmente, cada uno en su país que no es Israel. Vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender de dónde salimos, cómo estamos, proféticamente hablando, etcétera, etcétera. Pero vamos a la guía vamos al repaso en 5 o 10 minutos. La falta de conocimiento que produce, lo hablamos en la primera clase. Al que estudia, Dios lo ayuda, bienvenido. Los hermanos nuevos que nos están viendo por Facebook, que nos están viendo en todas partes del mundo. Estamos llegando a distintas partes del mundo, así que le pedimos que se conecten, que me escriban al correo que sale acá abajo o al número de teléfono que sale aquí,
que vamos a pasar el Facebook ministerial también. Así que bueno, acá abajo está todo. Le pido que compartan, porque estas son enseñanzas que demuestra que se tiene que predicar y estamos evangelizando con el Evangelio, la Besorá, el 100%, no la mitad que nos enseñaron, porque nos robaron la herencia, nos robaron la identidad, y eso es lo que estamos recuperando en estas clases, ¿sí? Así que es importante entender desde un principio qué es lo que produce la falta de conocimiento. Dice el profeta Osea: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que entender qué es el conocimiento que a él se refiere y a qué pueblo realmente le está hablando. Mire la clase número 1, número 2. Tenemos que saber, voy a correr un poquito para acá, así se ve bien. Tenemos que saber lo siguiente: ¿cuál es el verdadero pueblo? ¿Qué es el conocimiento? ¿El conocimiento a qué se refiere el profeta Osea cuando dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento? Perecer, sinónimos de perecer: errar, caer, acabar, ¿sí? Tenemos que entender eso también. Miren las otras clases de la tercera entrega de al que estudia Dios lo ayuda. Transicionar y madurar, ¿qué significa esto a la luz del original hebreo y no a la mentalidad greco-romana? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad para poder entender la escritura en su contexto y en el texto original, la fuente original y qué idioma se escribió, etcétera, etcétera. Él tiene que permanecer en el cielo hasta que el tiempo venga, dice Hechos 3:21, etcétera, etcétera. La restauración de todas las cosas. ¿De qué cosa? ¿De qué restauración? Acá demostramos con estos versículos qué es lo que predicaba la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva no predicaba Nuevo Testamento, mal llamado Nuevo Testamento, porque no es Testamento, tenemos un Dios vivo y se llama Brit Hadashah, pacto renovado. Entonces tenemos que entender qué es lo que predicaban ellos en el primer siglo, si el mal llamado Nuevo Testamento no existía. Entonces entendemos que ellos guardaban Shabbat, entendemos que ellos guardaban las Moedim, las fiestas, las santas convocaciones, y entendemos que ellos predicaban el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento, que es los profetas, los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Torá o instrucciones. ¿Cómo se llama la restauración o la verdadera transición? ¿Cómo se comienza la restauración? Primero yo hablé la clase pasada, hablé de estudiar, de tener el valor para desarraigar, para salir de Babilonia, siempre en comunión con el Ruach de Elohim, que es el que nos va a llevar toda revelación. Yo vuelvo a repetir, no me crean nada a mí, sino estudienlo ustedes también, porque al que estudia, Yahweh lo ayuda. Remanente en hebreo, ¿qué significa? Ahí original hay 2 palabras claves: shear o yeter, el resto, que significa el resto, lo que no encaja o lo que sobra. Seguimos. Veamos un ejemplo para poder restaurar y salir de Babilonia. ¿Qué era? Si la Sucat o el pesebre caído de David. ¿A qué se refiere la Biblia? Si el pesebre, ¿quién lo inventó? Ya lo hablé, lo inventó el catolicismo. En realidad es una Sukkah, es una enramada, que también tiene su fiesta, que se llama fiesta de Sukkot, fiesta bíblica, fiestas, santas convocaciones mandadas por el Eterno y que son del Eterno para su pueblo. Si usted cree que es parte de su pueblo y está festejando otras fiestas que no son las bíblicas, entonces usted no es su pueblo, ¿sí? Amós 9:11, 12. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. ¿A qué se refiere con el tabernáculo? ¿A qué se refiere con Amós, un profeta hebreo? Volvemos al punto, ¿sí? Y para ir de lleno al tema de hoy, ¿sí? Lo que quiero hablar es esto. Vamos a agrandar un poquito, a ver si puedo mover un poquito. Ahí, ¿sí? Lo que necesitamos saber es lo siguiente. Y nos metemos al punto del día de la fecha, ¿sí? Para transicionar y ser parte del remanente tenemos que ser una novia santa y kadosh. ¿Cuántos no saben esto? Todo movimiento cristiano, toda denominación cristiana siempre nos enseñaron a que Jesucristo viene y busca que tu vestidura esté sin mancha y sin arruga. Vamos a ver eso. Vamos a ver eso bien. La novia, ¿quién es la novia? ¿Quiénes son la novia? Vamos a ver eso bien a la luz de la palabra. Hoy es el principio de esa enseñanza que vamos a ir añadiendo clase tras clase,
¿sí? Entonces vuelvo a repetir, para transicionar y ser parte del remanente tenemos que ser una novia santa, una novia kadosh, la novia de Yeshua o la gran ramera. ¿Qué diferencia hay? Porque vamos a ver también otro punto importante. Como hablaba con mi hermano allá de Buenos Aires, una cuestión es ser la gran ramera y otra es ser la madre, la gran ramera y encima madre. Entonces vamos a ver todo eso, quiénes son los hijos, porque si tiene es madre, porque tiene hijos. Así que atento a eso, porque eso le va a explotar la cabeza. La iglesia en santidad o la iglesia apóstata. Y acá empezamos a ver lo que es la palabra apostasía. Mire esta foto. Rechazar la Torá no solo te hace presa fácil de la religión, sino también te convierte en enemigo de lo que viviente Yahweh Shebaot. Romano 8, 7 al 8. Ahora, para, para explicar un poquito y meternos ya de lleno en el tema de hoy, lo que quiero hablar es lo siguiente. Tenemos que saber primero la definición. ¿Qué es apostasía? Según Wikipedia, la apostasía es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe en una religión. La misma palabra tiene otro significado, es también una salida o el abandono irregulares de una orden religiosa o de un partido político. Entonces vemos acá que la apostasía no es, primero, entendamos esto, la apostasía no es para gente que no ha creído, que no tuvo contacto con la Biblia, que no creyó en Jesús, que no aceptó a Jesús. No, es para la gente que alguna vez estuvo en alguna denominación o conoce la Torá. Entonces, aquellos que niegan, aquellos que se apartan, eso que está diciendo la definición, de que son aquellos que pertenecían a eso, a ese grupo, y ahora ya lo niegan, ya no pertenecen, se van, no pertenecen más a ese grupo. A esos se le define como apostasía. Ahora, hablando directamente con el lenguaje bíblico, la apostasía dentro de la congregación es ahora negar a Yeshua, negar a Jesús, como lo conocen la mayoría que me están escuchando del otro lado, pero en realidad es no obedecerle a nuestro Señor lo que Él mandó a que lo obedezcamos. Entonces, podemos decir que estamos dentro de una denominación cristiana y no guardamos sus mandamientos. Vamos a ver, como ya vimos en las clases anteriores, tenemos que entender que los primeros creyentes enseñaban Torah y Tanaj, ¿sí? Y guardaban el Shabbat en el día correcto y guardaban las Moedim, las fiestas y las santas convocaciones. No guardaban Navidad, no guardaban nada de Babilonia, no tenían absolutamente nada de Babilonia. Por eso era el choque tan fuerte que había en ese momento, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se fue juntando todo esto hasta formar la Iglesia Católica Romana y formar esa teología que se infiltró tanto dentro de aquellos de los que aman al verdadero Dios, al Dios de Israel, aquellos que alguna vez aceptaron a Jesús, tienen que escuchar este mensaje, esta palabra evangelística de enseñanza con comida sólida, con evangelio completo y no a medio dar, ¿sí? No por ignorancia, sino por estudio. Es una de las requisitos para poder ser parte del remanente y que se entienda. Cuando digo ser parte del remanente no quiere decir ser parte de nuestro ministerio. Nosotros no formamos reinos de hombres dentro de la tierra o en esta tierra. Nosotros queremos que seas parte de un remanente y ese remanente es simplemente aceptar a Yeshua como tu Señor y Salvador y si lo amas, guardar sus mandamientos. Porque otra cuestión más, hablando de la novia y todo eso, de lo que Él viene a buscar, dice que Él viene a buscar una novia santa, sin mancha, sin arruga. Ahora, todos saben y no han razonado esto que el Espíritu Santo me está poniendo en este momento. Si decimos que tenemos que ser kadosh, santo, sin arrugas, sin mancha, y la misma palabra nos enseña, hablando del Tanaj, nos enseña que escudriñando y leyendo la palabra, meditando en ella, eso nos purifica y cumplir esa palabra hace que nos santifiquemos. ¿Cuántos no saben esto?
Todos saben eso desde un principio. Lee la Biblia porque te va a renovar, te renueva el espíritu de la mente, etcétera, 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 etcétera. Perfecto. Ahora es así. Entonces, el leerla, meditar y hacer lo que dice la palabra es lo que nos hace a nosotros kadosh, santos. Si usted aceptó a Yeshua y no lee nunca la Biblia, usted no va a poder renovarse nunca en el espíritu, en la mente del espíritu. Por lo tanto, usted no va a saber qué es lo que está, qué es lo que dice Dios, cómo, no va a estar educado en eso. Ahora, para aquellos evangélicos que están escuchando y viendo este video, si usted ya sabe este principio, usted se piensa que los primeros creyentes dijeron que leamos la Biblia, que leamos la palabra para ver, para renovar y para escudriñar. Si el mal llamado Nuevo Testamento que ustedes tienen a mano ahí no estaba escrito, ¿a qué palabra se refería? Primer punto. Y si la palabra te santifica, la palabra es como el agua que te santifica, entonces ¿qué palabra estamos hablando? Estamos hablando de Torah y Tanaj. Usted tiene que aplicar razonamiento, la emuná, la fe inteligente, para que usted vea que uno no está judaizando. También vamos a ver más adelante qué es la definición de judaizar y a qué le llamaban judaizante en el primer siglo. Y si eso te hace santo, si eso te hace la novia Kadosh, cuando Yeshua venga, va a venir a buscar ese tipo de novia, ese tipo de vestiduras. Si la palabra te purifica, hermano, entonces la palabra que vos tenés que cumplir, la palabra que vos tenés en tus manos, es la Torá y el Tanaj, es lo que predicaban en el primer siglo. Entonces, si vos decís que eso ya pasó de moda, te estás convirtiendo, te convertiste o empezaste ya siendo un apóstata. Porque decís tener a un Jesús en tu vida, pero estás negando el pacto, el primer pacto, que es la Torá, dada en el monte Sinaí a nuestros padres. Si no tenés ese principio y no cambias tu mente y no abrís tu mente de acuerdo a lo que uno te está enseñando, no vas a poder transicionar, no vas a poder ser parte de un remanente. Por lo tanto, cuando llegue ese momento y le digas, pero Señor, ¿qué pasó? Yo eché fuera demonios en tu nombre, hice esto, aquello, todo en tu nombre, apártate de mí, transgresor de la Torá. Y en tu Biblia católica dice, Casidoro le sacó Torá y le pusieron a propósito y le pusieron hacedor de maldad. Pero no está muy lejos de lo que quiere decir, porque cuando vos entendés Torá y estudiás un poquito más y empezás a dejar de ser, a decirle todo amén, dejar de ser un neófito y empezar a tener esa enseñanza adecuada con la fuente original, comenzás a entender a qué se refiere con Kadosh y la novia santa. Si me amas, guardas mis mandamientos. Mis mandamientos no son gravosos y puedo citar un montón de cosas más. Entonces, si la novia es santa, es porque se está purificando, porque sin santidad nadie verá, lo sabes. ¿Y cómo te santificás entonces si no lees en la palabra? ¿A qué palabra me refiero? Al Tanaj. Porque si estás leyendo solamente el mal llamado Nuevo Testamento, que en realidad es el Brit Hadashah, el pacto renovado, y estás dejando de lado el Brit Hadashah, no te estás santificando. Porque lo que estás leyendo en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, tiene que estar de acuerdo con lo que está escrito en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento. Y eso es lo que te purifica. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que te santifica. Entonces, si coincidimos en que la palabra te limpia, la palabra te renueva, ¿qué palabra estamos hablando entonces? ¿De cartas que no estaban todavía escritas ni canonizadas? Es cuestión de razonar, es cuestión de pensar y estudiar historia, ¿sí? Continuamos. Bien, entonces tenemos que entender qué es la iglesia, la congregación, la Keilah, porque iglesia es un término griego, pero el Keilah, congregación, ¿sí? Tenemos que entender eso también y tenemos que entender lo que es la iglesia apóstata, ¿sí? Vamos, se entendió. El punto que quiero llegar es que si sabemos que la palabra te purifica, ¿cuál es la palabra que la que te purifica? Porque es la misma palabra que se purificaban en el primer siglo, los creyentes del primer siglo.
¿Y qué predicaban ellos? ¿Te has preguntado alguna vez, pastor, líder, qué predicaban ellos? El primer discurso de Pedro ya nombra a un profeta y predica con respecto a ese profeta. Claro, ahora, 1000 y pico años después o 2000 años después te llega una Biblia con hechos, donde está el primer discurso de Kefas, de Pedro. Y vos decís, mirá cómo predicó, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y nunca te preguntaste qué fue lo que predicó. Sí, lo estoy leyendo, pero ¿qué es lo que está, dónde la fuente que está sacando Kefas para poder entender y predicar eso? Con denuedo la palabra predicaban. ¿Qué palabra y con qué denuedo? A través del Ruach HaKodesh. ¿Y qué palabra? Ese es el meollo de esto. Otro ejemplo de aplicar emuná. ¿Por qué le pongo el título emuná? Porque esto es importantísimo. En este ministerio se enseña eso. Emuná es la palabra fe que ustedes pueden conocer, pero tiene otro significado más profundo. Es la fe obediente a la Torá. Es una emuná, es una fe inteligente y razonable. No es decirle todo amén. ¿Usted acaso no leyó tantas veces que cuando los apóstoles predicaban, habían hermanos como en Berea, que ellos consultaban las escrituras para ver si lo que le estaban predicando era verdad? ¿Qué escrituras consultaban si el Brit Hadashah, el pacto renovado, no había sido escrito todavía? Se da cuenta lo que no es aplicar la emuná y aplicar una fe helenista, una fe babilónica, una fe con subordinación, una fe en donde, ay, mi papá espiritual allá en Estados Unidos festeja la acción de gracias y yo que estoy en Argentina también, porque mi papá. ¿Se da cuenta la tontera hasta dónde llega por falta de emuná? Y por tener una fe errónea, una fe con un significado totalmente greco-romano. Le estoy dando un ejemplo de los que se me viene ahora, pero puedo tener 10.000 ejemplos. No, porque mi papá espiritual allá está así, entonces yo también tengo que hacer así. Primeramente, en Estados Unidos es otro mundo. Nosotros somos un país de tercer mundo. Entonces, tenemos que entender un montón de cosas. Usted tiene que aplicar la emuná. Por eso en video anterior le dije a pastores que están por Facebook en plena fase 1 de la pandemia pidiendo desesperado el diezmo y la ofrenda. No sean tan caraduras. No sean tan caraduras. Claro, porque en Estados Unidos se mueven con otro sistema socioeconómico mucho más avanzado que el nuestro. En donde un país que puede tener pandemia de lo más grande que puede ser, pero un país que se levanta en un año, 6 meses, 8 meses, y que Argentina no se va a levantar. Y no estoy profetizando en contra, sino porque se ha robado mucho. Otro ejemplo aplicando en Muná. Tenemos que entender, vamos a ir entendiendo a partir de esta clase qué es la apostasía. Ya lo definí recién con Wikipedia. ¿Por qué el apóstol Pablo o el rabino Saulo de Tarso escribió y enseñó sobre esto? ¿Por qué le aconsejó a su hijo espiritual, al que había ganado para Yeshua? Le dijo a Timoteo 4:1, le dijo algo muy importante. ¿Qué se observaba en esos días para enseñar y advertir a los creyentes del primer siglo? ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con respecto a la apostasía? ¿Qué es lo que se veía venir de acuerdo a la revelación porque era un hombre espiritual? Veamos esa foto, La conversión de... Acá empieza la cuestión. Conversión de Constantino, supuestamente. ¿Conversión a qué? Y comienzo de la apostasía, consecuencia del casamiento del Imperio Romano y el cristianismo. En el colmo de la persecución más devastadora, la salvación vino de una dirección asombrosa, en la forma de un nuevo emperador, Constantino. Este era un comandante militar genial, eso es verdad, muy inteligente, usado por Hasatán, que tomó control del imperio en el oeste mientras su aliado Licinio conquistó el este. Juntos firmaron el edicto de Milán en 313, restaurando a los cristianos plenos derechos como ciudadanos. La libertad de la persecución que por fin había llegado parecía un regalo de Dios. ¿Por qué dice parecía? Lo vamos a ver en la otra diapositiva. Pero quiero hacer hincapié en algo.
¿Por qué cuento esta parte de la historia con años y todos? Porque antes que él sacara este edicto, restaurando a los cristianos plenos derechos como ciudadanos, él ya había matado un montón de cristianos. Había matado un montón de pequeños cristos o creyentes en Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Había matado un montón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el meollo de todo? Y vamos a ver la carta de Romanos también en la próxima clase porque no me da el tiempo ahora. ¿Cuál fue la carta de Romanos? Él a perseguir a comenzar a perseguir a los creyentes. La mayoría de los creyentes eran de nacionalidad israelita, judíos, hebreos, ¿sí? Y las comunidades que estaban en otras partes fuera de Israel, fuera de Jerusalén, eran precedidas, eran lideradas por hebreos. Usted, si no entiende esto, tiene que estudiar historia. Eran hebreos, en la sinagoga y en las casas enseñaban Torá a los primeros creyentes de Yeshua, que habían sido gentiles o los justos a las naciones. También vamos a ver esa definición. Pero usted piense esto. ¿Cómo le iban a enseñar la fiesta, el Shabbat, a gente que venía paganizada, que venía con otra cultura como la babilónica? Timoteo es uno, ¿no? Entonces, habían líderes que sabían Torá y enseñaban Torá y Tanaj. Y eso es lo que iban formando sus discípulos, a los talmidín. Pero cuando empezó la persecución, uno de los edictos que sacó este hombre, Constantino, el padre de las iglesias hoy por hoy cristianas, este hombre empezó a perseguir a los judíos y los desterró de Italia, los desterró de Roma. Y las comunidades que quedaron en Roma quedaron solamente a cargo de aquellos que no sabían Torá, que estaban siendo discipulados por judíos, por hebreos, discípulos del Mashiach Yeshua. Entonces, Pablo, el Rab Shaul, escribe la carta a los romanos diciendo, ha desechado a Dios a su pueblo de ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que habían quedado a cargo, que habían creído en Mashiach, pensaron que ahora lo hebreo, los judíos ya había sido desechado, el pueblo de Dios fue desechado, los quedamos a cargo nosotros de esas congregaciones, de esas casas, de ese liderazgo, de esa sinagoga. Entonces Pablo le dice, de ninguna manera Dios ha desechado a su pueblo. Ustedes, siendo olivos silvestres, han sido injertados en el olivo natural. El olivo natural es Israel. Y ese es el problema que hay ahora dentro de las congregaciones cristianas, que piensan que uno los va a judaizar, que piensan que... Y no, ustedes empezaron con una apostasía. Y para hacerles entender y romper estructuras en su mente, escuche esto. La apostasía comenzó ya con la conversión de Constantino, cuando se casa con el cristianismo, con los primeros creyentes, cuando mueren todos los apóstoles. Ahí comenzó, porque la unión de Constantino, que tenía la religión babilónica como herencia, y otras más, y pensamiento helenista de Grecia, ¿sí? Todo eso formó la gran ramera que es ahora. Y a su vez esa gran ramera tuvo hijos. Y los hijos, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, vamos a ver quiénes son los hijos. ¿Por qué el apóstol Pablo habló en ese momento de la apostasía? ¿Sí? Porque hemos entendido mal las traducciones donde dice, se lo voy a leer. Dice, 4 de primera de Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y ahí está la mala traducción, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, por hipocresía de mentirosos que, habiéndoseles quemado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse alimento que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y ellos que han conocido los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ahí tenemos dos puntos importantes a desarrollar, no ahora. Pero lo que me quiero quedar es con esto. Dice, postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ya leímos lo que es la apostasía, la definición. Ahora, esos postreros tiempos está mal traducido. Porque en el original hebreo, donde se escribió esto, porque fueron escritores hebreos, y la primera traducción en griego, nos da a entender y dice claramente una palabra que la tengo anotada acá,
ustedes la pueden buscar también en sus estudios que haga. La palabra es justeros, en griego. Primera traducción que se hizo del hebreo, griego. No quiere decir original griego como he escuchado varios. No. ¿Qué significa después o más tarde? Lo que está hablando el apóstol acá, no es en los postreros tiempos y decimos, la apostasía, mirá, estos mesiánicos, estos son apóstatas, es señal de que Jesús viene pronto, porque están apostastando, mirá cuántos se están yendo de la iglesia evangélica por buscar esa doctrina nueva, como escuché por ahí. Y eso es lo que quiero hablar, no es ninguna doctrina nueva, la doctrina nueva la tienen ustedes. ¿Por qué? Porque la doctrina nueva nació con el catolicismo, con el católico apostólico romano. En esa unión de Constantino con Babilonia le nacieron hijos. Y esa gran ramera, sabemos todo quién es, la Babilonia. Y sabemos que esa Babilonia tuvo hijos, llamada la prostituta en Apocalipsis, que después fue madre. ¿Sí? Y esa mamá tiene hijos. ¿Y sabe cuáles son los nombres de los hijos de las hijas? Las 45.000 denominaciones cristianas que hay en todo el mundo. Así se lo digo. Porque esa es la doctrina nueva. Porque la doctrina que dicen ahora que es nueva, que es el mesianismo, nosotros que empezamos a guardar la fiesta, el Shabbat, que nos dicen que somos nuevos, están equivocados. Porque eso arrancó desde Bereshit, desde Génesis. La doctrina nueva la tienen ustedes. Porque si decís que sos pentecostal, naciste en el 1800, 1900. Si decís que sos luterano, naciste en el 1500. Si decís que sos católico, naciste en el 300 y pico después del Mashiach. Son todas religiones e hijos contemporáneos de este siglo, del siglo pasado y del milenio pasado. Son todos contemporáneos. Entonces, si usted no entiende la historia de su denominación, usted va a pensar que usted nació allá en Hechos capítulo 2. No. En Hechos capítulo 2 eran hebreos que venían de distintas partes a celebrar la fiesta de Shavuot, que usted no tiene idea de lo que es la fiesta de Shavuot. Por eso usted tiene que volverse a la raíz, dejar de ser el olivo silvestre y ser injertado en el olivo natural, que es Israel. El pueblo escogido por Elohim. Entonces, los padres de la iglesia cristiana, uno de los padres es Constantino, Martín Lutero, y por nombrarle un montón más. Y la Biblia que usted tiene, que tanto defiende, que dice que es la palabra de Dios infalible, sí, la palabra de Dios en su original, no la traducción que usted tiene de un Casidoro de Reina, sacerdote católico, que puso lo que quiso, que hizo lo que quiso, y usted defiende eso, académicamente incorrecto. Usted es un neófito, usted tiene que estudiar. Entonces, usted no puede negar que los creyentes del primer siglo predicaban Torá y que por eso lo persiguió Roma. Y Roma, desde que se casó con Babilonia, desde que se casó, formaron la gran ramera, que tiene hijos. Entonces su denominación no pertenece a Shavuot, Hechos capítulo 2, fiesta de Pentecostal. Usted no pertenece ahí. Usted pertenece a Roma. Usted pertenece a Babilonia. Y usted tiene que salir de ahí. Lea. Constantino es el esposo de la gran ramera. Nimrod. ¿Usted sabe quién es Nimrod? Está nombrado en la Biblia. El fundador de la religión babilónica. Ahí tiene su tatarabuelo. Cuando los padres de nosotros es Abraham, Isaac y Jacob. Es el fundador de la religión babilónica. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Segunda Tesalonicenses 2:3. Usted no piense que la apostasía empezó ahora. La apostasía empezó desde el momento que Constantino se casó con los primeros creyentes o los creyentes de la segunda generación, digámoslo así. Y de ahí empezaron a salir distintas religiones. A tal punto que un católico más o menos estudiadito
dice que el cristiano evangélico es el hermano separado. Claro que es el hermano separado. Yo antes me enojaba cuando pertenecía a esa denominación. ¿Cómo hermano separado? Claro, cuando yo empecé a estudiar me di cuenta. Una anécdota dice que en un programa de televisión escuche esto, estaba un rabino, estaba un pastor evangélico y un sacerdote católico. Estaba el debate de quién tenía la verdad. Entonces el que dirigía el programa de TV le pregunta al pastor que qué opina usted del catolicismo. Y empezó a darle con un caño porque la palabra dice, la palabra dice, y la palabra dice, y la palabra dice. Y el católico, el sacerdote lo miraba y le preguntó, dice, cuando le tocó la palabra, le dice, usted, pastor, ¿usted festeja Navidad? Sí, esa la creamos nosotros. ¿Usted la Biblia que tiene de Reina Valera? Sí, era un sacerdote católico. ¿Usted festeja esto? ¿Usted festeja aquello? Entonces le tapó la boca al pastor. Entonces cuando le dan la palabra al rabino, le dice, ellos se pueden pelear, el sacerdote tiene razón, porque todo lo que ellos inventaron, todo lo que ellos dejaron escrito, todo lo que ellos canonizaron, lo que dijeron esto sí, esto no, esto sí, esto no, todo eso lo sigue en el mundo, el cristiano evangélico. Dice, pero ellos pueden seguir peleando, pero las escrituras son nuestras. La escritura la escribieron nuestros padres. Que ellos la hayan traducido mal, la hayan manipulado, eso es cosa de ellos. Pero nosotros, mis padres, escribieron las escrituras que ellos tienen. ¿Y quién le pudo refutar algo a ese rabino dentro de ese programa de TV? Nadie. Porque las escrituras son hebreas, los profetas son hebreos, Yeshua es hebreo, primeros apóstoles, 12 apóstoles eran hebreos, Yeshua vino a las ovejas perdidas de Israel. El único que se extendió fuera para buscar los esparcidos fue el ministerio del rabino Saulo de Tarso. Pero todo fue dirigido al pueblo de Israel, porque es el pueblo de Israel que tiene que ser luz a las naciones. Que quede bien en claro. Lamentablemente, preparó el escenario para que una apostasía, Constantino, que envolvería al cristianismo por más de un milenio. La esposa de Cristo se había casado con el paganismo. No es extraño que el apóstol Juan quedara consternado. El único cristianismo que Juan conoció era la manada pequeña. ¿A qué se llama manada pequeña? Remanente. Lucas 12:32, de aquellos que, odiados por el mundo, estaban siguiendo la senda del rechazo y el sufrimiento de Cristo, del Mashiach Yeshua, el Señor había prometido y dijo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo se los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Juan 15, 19, 20. Entonces usted tiene que entender, cuando él habla mundo, está hablando de Babilonia. Está hablando de lo que practicaba Roma en ese momento y lo que sigue practicando dentro de la iglesia evangélica, los hermanos separados. Y tantas denominaciones más. Y así sucedió. Esta pequeña manada despreciada, perseguida por el mundo debido a su santidad y fidelidad a Yeshua, a Cristo, pudiera alguna vez metamorfiarse en una institución malvada y sentarse en el asiento mismo de poder mundano y gobernar sobre los reyes y reinos de la tierra. Le parecía imposible a Juan, pero allí estaba ella en esa visión del futuro. Y tenemos una foto. La Lupercalia romana y la fiesta de la purificación de Isis se volvieron la fiesta de la Natividad, llamada usted Navidad. Y celebremos, está bien, bueno, está bien, no es la fecha que nació Yeshua, Jesús, pero bueno, vamos a celebrarlo. ¿Transgresor de la Torá? ¿Por qué? ¿Para quedar bien con los familiares? Mire que la manada pequeña de estos últimos tiempos, la que se volvió al original, al Bereshit, la que se volvió al principio, no está contaminada. Y está estudiando, y está transicionando, y está viendo, y aprendiendo, razonando y aplicando emuná para entender todo esto y salir completamente de Babilonia. Entonces usted, pastor, usted líder, no ponga excusas porque usted pretende que porque usted estudió
en una universidad con títulos teólogos, latín, hebreo, griego, y todos los hieros, y todos los títulos, y todo lo que usted quiera, si usted sigue enseñando que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que eso ya pasó, que esto es ahora, que la gracia, que esto, que todo gracia, todo gracia, todo gracia, usted está enseñando mal, usted está enseñando como la gran ramera quiere. Usted es un hijo de la gran ramera. Por eso las denominaciones cristianas, por eso yo uso pollera, aquel no, aquel está de acuerdo con el pelo largo, aquel sí, aquel no, las mujeres por un lado, el hombre por el otro, que esto, que sí. ¿Por qué tanta diferencia entre las denominaciones cristianas, que son más de 45.000? Son las hijas de la gran ramera. Esa es la doctrina nueva que ustedes tienen. Esa es la apostasía que habló el apóstol Pablo. Ya lo dije, mal traducido, postreros tiempos. Es después de mi muerte, después de. En poco tiempo. Porque él ya veía venir eso. Él ya veía venir todo eso. Por eso les digo a los creyentes de Roma, no se jacten. No se hagan los soberbios delante del hermano mayor, del origen natural, porque ustedes fueron injertados contra naturaleza. No enseñen que la Torá ya pasó, porque ustedes pertenecen a Babilonia, porque sin Torá el pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento y es culpa de ustedes, por no querer estudiar, por no querer transicionar, por no tener las agallas de ser parte de un remanente de los últimos tiempos y volverse al original. Despierten, siervos, despierten, porque se van a quedar, porque la única palabra que te purifica y que te lleva a otros niveles de unción, de poder, de revelación y de intimidad con el Espíritu Santo, con Yahweh y con Yeshua, es el original. Si usted no entiende esto, usted va a seguir perteneciendo al sistema babilónico. Usted no pertenece a la novia, usted pertenece al sistema babilónico. Yeshua dijo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Si a mí me han perseguido, también a ustedes. No es fácil pagar el precio de ser remanente. No es fácil pagar el precio en estos tiempos. No es pagar el precio como en un tiempo el evangélico en los 80, en los 90 te convertías y la familia un poco más te prendía fuego. Esto es de los últimos tiempos. Esta es la última madurez que está esperando el Señor y que tiene que darse porque Él viene pronto. Por eso hablo de la madurez en nuestras clases, por eso hablo de cómo transicionar, de cómo ponerse los pantalones bien puestos. Pastores, mujeres, líderes, estudien, no se queden con el amén, no le crean la teología apostólica romana, al pensamiento greco-romano, a la Babilonia. Salgan de Babilonia, porque lo que están festejando, lo que están guardando el domingo, lo que están festejando son todos edictos de su mamá y de su papá Constantino y de su mamá, que es la gran prostituta. Ustedes pertenecen a una denominación, pero Yeshua no viene a buscar denominación, viene a buscar remanente, santo, purificado y sin manchas, sin arrugas, esa novia. Despierten, pastores, porque ya comenzó la apostasía desde la época, desde que fallecieron los apóstoles. Por eso el apóstol Juan se quedó anodadado cuando vio a los creyentes envueltos en ese sistema babilónico. Por eso los profetas decían, salgan de Babilonia, pueblo mío. Porque eso siempre estuvo dando vueltas para arrancarlos de la Torá, arrancarlos de los caminos, de la instrucción del Eterno. Tienen que entender que la apostasía no es una señal de los últimos tiempos, es una señal que ya viene de la muerte de los primeros creyentes, la primera generación de los apóstoles, del rabino Shaul, de Juan, cuando escribió Apocalipsis. El mesianismo, como lo quieras llamar, el Israel, qué sé yo, a mí, como me quieras llamar, no tengo nueva doctrina. La nueva doctrina la tienen ustedes. Yo me volví al Bereshit, me volví al original. Cuando el Adón Yahweh descansó en el séptimo día y lo santificó.
¿Cómo sabía Abel y Caín que tenían que presentar ofrenda? Porque ya habían sido instruidos en la Torá oral. Si usted no entiende, no estudia, no ora, no pide revelación al Espíritu Santo, se va a quedar en la avenida Yeshua. Porque sin santidad nadie verá a Yahweh. ¿Y qué es lo que te santifica, hermano? El solo gracia. Ya acepté a Jesús en mi corazón. Voy un domingo a la iglesia, ofrendo, diezmo. No maté a nadie, no hablo nada. Con nadie malo. Me cuido. Y todavía estás guardando el domingo en vez del Shabbat. Todavía estás festejando fiestas en vez de las fiestas que son del Señor. Las Moedim. Eso es apostasía. Y esa es la apostasía que habló el apóstol Pablo. Si no entendemos eso y que está mal traducido, en los postreros días vendrán. No. No es en los postreros días. Es después de. Ahí inmediatamente. Más tarde. El espíritu de la antimachía se iba a manifestar con ese casamiento entre Constantino y la Babilonia. Así que hermanos y primos que están viendo este video, ¿a cuánto les he hablado? ¿A cuánto les he dicho? Transicionen, salgan de ahí. Si sus pastores, sus líderes no quieren salir de ahí, quieren seguir cómodos, que sigan ellos. Pero no vas a poder decir el día de mañana que nadie te habló, que nadie te dijo que te volvieras al original, a la raíz, a la fuente, a la Kol Torah. Así que bueno, hermanos, yo sé que esto puede chocar, pero dejen de estar en esa denominación del pastor farolito, porque eso es una denominación que tiene un nombre, y ese nombre pertenece a la gran ramera. Y si no están de acuerdo conmigo, entonces díganme cuando dicen madre de la madre, de la Babilonia, la madre, la gran prostituta, la madre. Y si es madre tiene hijos, entonces díganme cuáles son los hijos entonces. ¿Cuáles son los hijos? No hace falta ni leer la palabra, hace falta leer historia. Y la historia misma te va a llevar a confrontarte. Porque es muy fácil decir, no, yo no tengo estatua en mi casa. Y guardarse Shabbat y las fiestas. Estás comiendo de cualquier cosa. No, pero yo con la oración lo santifico. Vamos a ver eso también. Entonces, la doctrina nueva, para que entiendan, la tienen ustedes. No el remanente que se está despertando por el Espíritu Santo en estos tiempos para ser parte del Israel verdadero, el pueblo escogido de Israel. No se confundan y estudien historia. Saludo a mis hermanos, voy a leer la lista, a Marcia, Ariana, de Chile, a Elismar de Venezuela, la profeta que está a cargo allá de la obra del Señor, que está trabajando con nuestro ministerio ahí también, del pastor Ricardo Zambrana, pastor Franklin, Juan Guevara, Freine Peña, Joana, su esposa, y la mamá de Elismar, la profeta allá en Venezuela, Chile, Argentina. Compartan estos videos, porque Yeshua viene y esto es el evangelio completo. Teshuvá es lo que predicó Juan el Bautista, Yohanan. Hagan arrepentimiento, Teshuvá, vuélvanse al Dios de Israel. Guarda mis mandamientos no son gravosos, porque la transgresión de la Torá, la transgresión de la instrucción, la transgresión de la mal llamada ley, como dicen las traducciones suyas en Primera de Juan, esa transgresión es pecado. Y si Dios define el pecado como transgresión de la Torá, entonces ¿qué estoy haciendo diciendo que eso ya pasó de moda? Pastores, si usted enseña eso y usted, oveja, que está sometiéndose a esa enseñanza, corra de ahí si no quiere transicionar su líder. Porque le está mintiendo, le está enseñando Babilonia, le está enseñando doctrinas babilónicas. Y bueno, dejo porque ya se me está haciendo muy largo. Pero
sepan de que la apostasía, que este tema vamos a seguir hablando en la próxima clase, la apostasía comenzó en la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que luego se convirtió en la madre, porque tuvo hijas y hijos, hijas. Esas hijas son denominaciones, son distintas religiones, ¿sí? Que no tienen Torah, que no tienen identidad. Ah, yo tengo identidad en Cristo. Sí, en Cristo seguro que tiene identidad, pero identidad en Yeshua, el Jesús hebreo, por decirlo así, el que hablaba hebreo, el que enseñaba Torah, el que se vestía como un hebreo, en ese no tenés identidad. Y por lo tanto, si no tenés identidad en el pueblo de Israel, no has entrado a los pactos tampoco. Shalom, mis amados, los bendigo y declaro sanidad para aquellos que necesitan sanidad en el cuerpo, sanidad en el hueso, en los huesos, sanidad en el cuello, sanidad en el alma. Que el Espíritu Santo les dé ese bálsamo ahora en el nombre de Yeshua. Y activo las letras Yod, Hei, Bat, Hei sobre su vida, sobre su familia y sobre su casa. Los bendecimos, declaramos la completación, el Shalom del Eterno sobre sus vidas. Los queremos mucho y esperamos que me escriban y compartan el video porque es el Evangelio completo. Shalom.